A todos, a todas y a todes, a quienes nos acompañan a través de redes sociales y a quienes nos acompañan aquí en el Ateneo Español, muchísimas gracias. El día de hoy, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset Unidad México celebra su sexta mesa de este seminario permanente, Las elecciones que vienen, el cual tiene como objetivo, bueno, que justamente frente a las elecciones más grandes que enfrentará nuestro país, pues este seminario se convierte en un foro para que la ciudadanía tenga más información y acuda a las urnas con las herramientas posibles para tomar la mejor decisión. Este seminario, evidentemente, se realiza gracias a la gente del instituto, gracias también al apoyo de la Embajada de España en México y, por supuesto, gracias al Ateneo Español, que siempre nos da la oportunidad de congregarnos aquí para realizar estas mesas y estos foros. Eh, Como parte de este seminario, hemos realizado esta es la sexta mesa, hemos realizado otras 5 mesas en las que hemos discutido sobre los retos a los que se enfrenta la población mexicana rumbo al próximo 2 de junio. Les platico rápidamente el rumbo que han tomado estas 5 mesas anteriores. En la mesa 1 platicamos de los proyectos de país, la nueva disputa por la nación, en donde representantes de todas las coaliciones políticas que estarán en la boleta el próximo 2 de junio platicaron precisamente cómo veían el país y cuál era su propuesta para la ciudadanía. En la mesa 2 hablamos de elecciones, ciudadanía y participación política, donde también revisamos el estado de salud del árbitro o los árbitros electorales. En la mesa 3 pusimos sobre la mesa la competencia electoral, técnicas, tácticas y estrategias. Revisamos cómo estaban comunicando las candidatas, el candidato presidencial y también cuál era la estrategia de comunicación de los partidos políticos. En la mesa 4 en Madrid pusimos sobre la mesa el cuestionamiento: ¿qué democracia tenemos? Y en esta, la sexta y última mesa del seminario permanente, las elecciones que vienen, bueno, hablaremos sobre humor social y simpatías políticas, los estudios demoscópicos. Por eso agradezco que el día de hoy estén con nosotros expertos en la materia que justamente debatirán sobre un tema que ronda en este proceso electoral, ¿no? ¿Qué nos indican los estudios demoscópicos? ¿Por qué hay tanta disparidad entre un grupo y otro de casas encuestadoras? Están viendo dos realidades distintas, dos países distintos. ¿A quién le creemos? Bueno, justamente sobre eso hablaremos el día de hoy. Está con nosotros Lorena Becerra, ella es politóloga por el ITAM, también es maestra y doctora en ciencia política por la Duke University. Tiene 2 décadas de experiencia en el área de opinión pública y fue directora de las mediciones demoscópicas del periódico Reforma. Actualmente tiene su propia consultoría y participa como analista en medios de comunicación nacional. Lorena, gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Sergio Zaragoza. Él es consultor y ejecutor de estrategias en redes sociales para empresas, gobiernos y figuras públicas. Ha sido coordinador y asesor, así como estratega digital en más de 45 campañas electorales en México, Colombia, Perú, Guatemala, Panamá. Es fundador de las empresas Botón Rojo y México Elige, que han sido galardonadas por 3 años consecutivos con premios internacionales. Sergio, gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña el doctor Leonardo Curcio, quien a su vez es maestro en sociología política por la Universidad de Provenza, Francia. Su desempeño profesional abarca 3 campos: el periodismo, la cátedra y la investigación científica. Es investigador de la UNAM, autor de 10 libros y actualmente es conductor de los noticieros Así Amenace en ADN 40 y Leonardo Curcio en Fórmula. Doctor, gracias por acompañarnos. Y el día de hoy también está con nosotros Guillermo Valdés. Él es licenciado en Ciencias Sociales por el ITAM. En el ámbito profesional dirigió durante 13 años el área política y de encuestas del Grupo de Economistas y Asociados, puesto en el que se desarrolló, entre otros proyectos, un modelo de análisis de la gobernabilidad para la generación de escenarios políticos, económicos y sociales. De 2007 a 2011 dirigió el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, también fue miembro del CISEN y asimismo fungió como coordinador del Grupo de Alto Nivel México-Estados Unidos en materia de cooperación
para la seguridad. Guillermo, gracias por acompañarme. Bueno, vamos a empezar y me gustaría hacer un contraste entre el humor social que permeaba en 2018 y el humor social que permea en este 2024. Es el mismo humor social que llevará a las urnas a los electores el próximo 2 de junio. Había quien decía en 2018 permeó la esperanza y se ocupó como eslogan político. Había quien decía en 2018 permeó el hartazgo con la partidocracia. ¿Cómo lo miden? ¿Cómo lo ven en este 2024? Inicio contigo primero, Lorena. Ahora sí, ya. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, yo creo que en 2018, la verdad, lo que vimos fueron una conjugación de muchas cosas. Y si no hubiera sido por el enojo de un segmento de la población, que son básicamente las clases medias y los segmentos más escolarizados, un enojo y una decepción, primero con el presidente Enrique Peña Nieto, su gobierno, la corrupción que operó durante su gobierno, los escándalos de corrupción que además también implicaban a muchos funcionarios, ejecutivos locales del PRI, del PAN, del PRD, ¿no? No hubiera ganado López Obrador con el porcentaje con el que ganó. Yo creo que ellos son los que le dieron ese rebase del 50%. Entonces, en 2018 lo que vimos fue una realineación del electorado total. Antes sí teníamos, digamos que, diferencias por género, edad, escolaridad, región, entre los grupos demográficos en su intención de voto, sus preferencias partidistas. Y en 2018 todos apoyaron a López Obrador. Yo creo que eso naturalmente empieza a cambiar porque ya es un gobierno, él ya es gobierno. Morena sí se apodera del cambio, o sea, del deseo de cambio, se apodera de la esperanza y también se convierte en el antídoto a la corrupción. Entonces, todo lo que se convirtió o todo lo que era un voto de castigo a los gobiernos, hacía referente a mejor vota por Morena. Y por eso de repente vemos que Morena arrasa en todas las siguientes elecciones a gobernador, porque era el voto de castigo a los gobernadores del PAN, PRI y PRD que no habían funcionado, que no habían dado los resultados y que además traían consigo unos escándalos de corrupción grotescos, ¿no? ¿Qué pasa? En 2021 para mí hay un parteaguas, básicamente en las elecciones intermedias, en donde vemos que una buena parte de la población se regresa a la oposición. ¿Por qué? Porque están descontentos con los funcionarios de Morena. De hecho, Morena no le fue nada bien en sus elecciones intermedias a nivel municipal. Fue clarísimo en la Ciudad de México, fue clarísimo en el Estado de México, en muchas de las grandes ciudades y obviamente en el legislativo, ¿no? En la Cámara de Diputados. Ahí es donde la oposición retoma fuerza. Y yo no diría que es porque la gente decidió que ahora la oposición ya estaba perdonada, ¿no? O que ahora ya, simplemente no pensaron que estaban tan satisfechos con los gobiernos de Morena. Morena decepcionó también a varios. Ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Lo que yo noto en los números es una gran polarización. Hay mucho enojo, pero de los dos lados, ¿no? Y creo que lo que están haciendo ahorita las campañas es atizar un poco ese enojo, porque creen que se pueden beneficiar de eso. A mí me preocupa mucho cómo vamos a llegar al dos de junio. Uno, obviamente por la guerra de encuestas que hay. Dos, por los niveles de violencia e inseguridad que hay. Y tres, por las descalificaciones que existen de ambos bandos, porque lo que necesitamos, pase lo que pase el 2 de junio, es acabar con este clima de polarización, que además ha sido algo que el presidente López Obrador ha exacerbado porque considera que le beneficia. Pero yo creo que ya no es sano ni para la democracia ni para el país, y yo no creo que sea sano para quien vaya a tomar las riendas de lo que sigue en este gobierno, porque estamos llegando con números alarmantes en salud, nuevamente lo repito, en violencia, las finanzas públicas en general. Entonces, creo que así estamos llegando con una polarización que los partidos también exacerban porque consideran que les beneficia, y no tiene tanto que ver con el enojo y la esperanza que vivimos en 2018. Gracias, Lorena. Sergio. Gracias. Primero quiero agradecer a Ateneo por la invitación.
del espacio, a Ortega y Gasset por la invitación y a Francisco, gracias. Y bueno, humor social. Desde el 2016 México Elige está haciendo encuestas públicas y publicadas, y a partir de agosto fue la primera que publicamos, que era la elección a estatales, 12 levantamientos en las elecciones de aquel entonces de los estados, y a partir de septiembre, con SDP empezamos a publicar mes a mes el tema de cómo percibía México y los mexicanos hacia la elección del 2018, del 2016. Recuerdo bien que en noviembre del 2016 fue la primera vez que sale Morena como partido por encima del PAN a la elección presidencial del 2018. Siguiendo ese mismo ritmo, y de nuevo son encuestas públicas y publicadas, Enrique Peña Nieto termina su gestión después de haber tenido un pésimo 2017, de casi una aprobación de un dígito del 8% después del gasolinazo. Termina su gestión a raíz de los terremotos y de todo el efecto que hubo de la atención a la gente, etcétera, etcétera. Termina su gestión en 20 puntos aproximadamente de aprobación. Estamos hablando de diciembre del 2018, noviembre, diciembre. Nuestra primera medición a López Obrador nos da un presidente que trae por encima del 80% de aprobación, obviamente recién electo, con todo este tsunami de Morena. En aquel entonces, el principal problema antes con Peña Nieto en el humor social había sido, número 1, corrupción, número 2, economía, y número 3, seguridad pública, en ese orden. Mágicamente, de diciembre a enero cambian los números, y digo magia porque damos ahí el tema de la esperanza, y corrupción se desploma a último lugar, economía pasa a tener el primer término, y luego sigue el tema de seguridad pública. Eso fue 2019, primeros meses de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Viene el tema de COVID, y los temas empiezan a variar. Básicamente, de nuevo, México Elige fue de las únicas que pudo encuestar por nuestro tipo de metodología, que no necesitamos tocar ni puertas de casa, que los centros de call center telefónicos cerraron todos, no podían hacer levantamientos telefónicos por el tema de la pandemia. Y durante pandemia, el principal tema fue salud, economía se pasó a segundo lugar. Y ante esta evolución, 2021, cuando viene la elección, principal problema es seguridad pública, salud estaba en segundo lugar y economía en tercero. ¿Cómo estamos hoy? 2024, la última encuesta que fue del mes de abril, ante el tema del principal problema del país, 51% de los mexicanos, es decir, 50 más 1, ya una mayoría, el tema de percepción de la seguridad pública es el principal problema del país. Le sigue el tema económico y luego todos los demás problemas sociales, el tema de salud, educación muy por debajo, aunque sea un problema que en los datos nos da un grave problema, los mexicanos no lo perciben así. Y en el tema de problema familia, que es algo es una cuestión que nos llamó mucho la atención, en el mes de febrero y marzo es la primera vez, después de 7 años de medición, que el tema de seguridad pública pasa a ser el principal problema de la familia, no el tema económico. Entonces, es decir, las familias afectadas en su patrimonio, en su haber, en su estado, como un principal problema con el tema de seguridad pública. Ese es el humor social, como lo hemos medido. Y la aprobación del presidente pasó de un 80 a tener un 53% de aprobación, que sigue siendo una aprobación muy buena, sí es una aprobación alta, y de nuevo, mediciones anteriores nos dan que una aprobación alta no necesariamente tiene que ver con intención de voto alta hacia el partido que representa a ese presidente. Tuvimos el caso de Ernesto Zedillo, cuya aprobación está por encima del 60% en estos meses más o menos, cuando él terminaba su presidencia, y hubo un cambio de gobierno hacia Vicente Fox. No puedo decir el tema de Peña Nieto porque tenía un 20 y hubo un cambio de gobierno hacia Morena, pero básicamente un presidente con alta aprobación como lo fue Vicente Fox, que también andaba en los mismos niveles de Cedillo a estas épocas, pues bueno, batalló para que su candidato de su partido, Felipe Calderón, ganara con una elección muy cerrada con López Obrador. Y bueno, también lo puedo decir, Calderón, alta aprobación, hubo un cambio de gobierno con Peña Nieto, con una transición hacia otro partido político. Entonces, de nuevo, alta aprobación no significa una alta intención de voto hacia otro partido. Gracias. Muchas gracias, bueno, doctor Parra, gracias por la invitación.
placer estar aquí en el Ateneo, además con los colegas. Por supuesto que no, el ambiente es muy diferente al 18. El 18 hay que recordar, es historia patria, pero era la última alternancia que teníamos pendiente, el paso de efectivamente la izquierda ya al poder, además un personaje como López Obrador que lleva 20 años en los linderos del sistema, diciendo que él tenía que entrar y tenía derecho a derribar las murallas del poder, finalmente entró en forma triunfal y con la esperanza de que una buena parte de los problemas históricos del viejo sistema de partidos, hay que recordar que con López Obrador también se derriba el viejo sistema de partidos, había la esperanza de una renovación, una purificación, además nos hablaban de la regeneración de la vida pública, la esperanza de que una vez el hombre que había impugnado y había sido desleal con el sistema institucional, no reconociendo derrotas e impugnando todo lo que había que impugnar, finalmente sentado ya en la silla presidencial, por aquello de juro guardar la Constitución, iba a tener un comportamiento conforme a las reglas y que el país iba a superar ya por consiguiente. Es el viejo tema este de la consolidación democrática, ¿no? Todos los partidos han gobernado, tienen la posibilidad, los que antes fueron minoría ahora son mayoría y tienden a moderarse. Pues nada de eso ha ocurrido. Hemos tenido pues ni el efecto este moderador que tuvieron los triunfos en los 80 de Mitterrand o de Felipe González en Francia y en España, ¿no? Las izquierdas llegaban a gobernar y moderaban, atemperaban un sistema político muy tradicional o muy conservador. Aquí lo que tenemos en el 24 es un clima, un humor social profundamente desconcertante para quienes ya tenemos algunos años y hemos visto la política también muchos años. Pongo dos ejemplos de andar por casa, los dos, pero creo que son muy útiles. Los desplegados de los intelectuales. Hay un grupo muy influyente encabezado por Roger Bartra que habla, pues ni más ni menos que de la deriva autoritaria y dice que la semana próxima nos enfrentamos frente a un dilema que es autoritarismo por un lado, de la celebración de la consolidación democrática y la entrada de la izquierda, digamos, el respeto de las reglas institucionales. Tenemos ahora en el abanico de 6 años un grupo muy importante. Estamos hablando de premios Princesas de Asturias, no cualquier cosa. 13 rectores de la UNAM, Krause, Aguilar Camín, no sigue, ¿eh? Todos estos que firmaron diciendo estamos ante un escenario de protomilitarización, autoritarismo y lo que se está jugando el país es algo terrible. Y por otro lado, oímos a 900, encabezados por Juan Ramón de la Fuente, Elena Poniatowska y un grupo muy importante de gente que está en política y en Morena, que pone un manifiesto en primera persona del plural diciendo, ya ganamos. Ellos se asumen parte del proyecto ganador, pues no dicen, invitamos a la población a que piense en la continuidad, no, ya ganamos, digamos, el titular de su desplegado, y hablan de una democracia para todos y para todas, para todas y para todos. Para claramente para ellos esto no solo es una democracia, sino es una democracia que está haciendo historia y hay que profundizar en eso. O sea, tenemos dos visiones, dos planetas completamente diferentes. Si mirara un sirio aquí, diría, están completamente locos. Unos están al borde del abismo y otros dicen que están en las puertas del paraíso. Bueno, eso te da una. Y la segunda, ya hablaremos de las encuestas, me detengo ahí, tú ves una, digamos, cantidad de métricas sobre el humor social y pues la gente tiene clara una cosa, que el país no está bien, que la mayor parte, salvo la economía que ha venido, me explica Guillermo cada vez que lo entrevisto, ha venido mejorando la percepción de la gente sobre la economía y su situación personal. Claramente hay un factor que se explica porque la economía va mejor. Yo digo que ayuda mucho a un país recibir 250.000 millones de dólares, que es un plan Marshall inédito a tu economía, eso es lo que recibió este sexenio. En términos de economía, si no te da para mejorar tu economía un plan Marshall y medio, pues que va que Dios sí lo vea, ¿no? Es decir, la gente sí tiene más dinero y lo percibe aparte de los, digamos, aciertos políticos que pudo haber tenido el gobierno en materia de incremento del salario mínimo y las transferencias de los programas sociales. Me detengo rápidamente en este punto para dar la palabra a Guillermo y es, tú tienes un grupo muy amplio de ciudadanos que dicen la economía va bien, pero la inseguridad es un desastre.
Si nos da tiempo, me gustaría analizar la que publicó Reforma ayer, Reforma de ahora, la Reforma de Loren. Esto, ¿cómo se llama? Curiosísima, donde dan como ganadora a Clara Brugada. Dicen, pero la ciudad se merece un cambio. Entonces, robado el jefe de gobierno, cosa que no había ocurrido. Muchos gobernadores morenistas estaban en la raya, no son mortales, ¿no? Como el presidente, que es un semidios, esos sí salen evaluados en la línea, pero tú dices, a ver, un gobierno sale reprobado con una percepción de inseguridad creciente, cuando la jefa de gobierno, candidata a la presidencia, va por el país diciendo que el gran éxito es la seguridad, el modelo de seguridad. Y el otro, el derecho al buen gobierno, que me sigo preguntando en qué ventanilla se queja uno cuando no te cumplen que haya buen gobierno. Pero termino. Tienes una evaluación muy negativa a nivel nacional de los abrazos y balazos para el plano del observador, y en la capital no se percibe que esto haya mejorado. Y sin embargo, la gente que distingue claramente que el país no está bien, dice, voy a votar por estos señores o esta señora, en este caso. Y yo me explico esto, y pediré, por supuesto, a los encuestadores que me ayuden a profundizar por qué hay este ánimo, este humor social de decir, "No, aquí estamos mal, pero este gobierno es mejor que los anteriores", por una combinación de dos factores. Aquí termino. Uno, tiene a 20 millones de personas a sueldo, por el que le doy dinero, el otro le da dinero, y claramente se ha revinculado el uso de los recursos públicos con la lealtad partidista. Yo sí te doy, el otro no te da, un intercambio fenicio puro, y el otro una política identitaria que creo que le ha funcionado bien a la narrativa gubernamental. La doctora Sheinbaum insiste en que somos el mejor país del mundo. Y yo creo firmemente, yo nací aquí, muy cerca de aquí, pero decir que estamos, o sea, implicar que a partir de ahí este país tiene un desempeño gubernamental invidiable, pues me parece cuando menos discutible, pero ha funcionado muy bien. Y el presidente reparte estas dosis de decir, yo soy un gobierno que reparte, algún politólogo lo llamó incentivos colectivos, es decir, que los mexicanos tenemos un déficit de autoestima. Viene un pariente de cualquier parte del mundo y dice, come enchiladas, pues dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Todo el mundo come enchiladas. Ningún francés se maravillaría porque pides una crepa de jamón y queso, ¿no? Para comer, porque está saliendo. Pero aquí nos parece esta gratitud, nos están tomando en cuenta este incentivo selectivo, ese incentivo colectivo, perdón, es muy potente en el caso del voto, de la intensidad del voto y de la aprobación que tiene el presidente, de este sentido de pertenencia, que es mucho más fuerte que la evaluación racional de las políticas públicas del gobierno. Yo soy de tal Cruz Azul, o de que sea, la idea de pertenencia en estos tiempos pesa mucho más que la idea de evaluación tradicional o racional de, oiga, un gobierno no lo está haciendo bien, lo va usted a castigar en la urnas, ¿no? Lo dejo ahí, yo creo que el humor es completamente diferente al del 18. Guillermo, que aprovecho para decir, dejé a ir. Bueno, Bueno, ahora sí. Muchas gracias por la invitación, igual que mis compañeros, que gusto estar con ustedes aquí compartiendo reflexiones. Ya está dicho prácticamente todo lo del humor social, esperanza en el 18, polarización en el 24, la evolución que ha habido, en fin. Yo quisiera precisar o complementar con dos, tres cosas muy breves. Una ya me la ganó Leonardo, que es este trasfondo del bienestar económico. O sea, hubo un desempeño muy malo de la economía en el primer año de López Obrador, se derrumba la economía en la pandemia y luego hay una recuperación que incluso fue un poco mejor que la que pronosticaban todos los analistas económicos. Y eso junto con las remesas, los 250,000 millones de dólares, más los incrementos salariales han generado una sensación de bienestar muy coyuntural, porque si medimos el PIB per cápita de 2024 con el de 2014, estamos por debajo. O sea, económicamente el desempeño ha sido malo de la economía y estructuralmente estamos más pobres que hace 10 años, pero en los últimos 3 años
los incrementos salariales y este repunte económico del empleo ha hecho pensar. Y entonces lo que nosotros en la encuesta de GEA tenemos es que a partir de principios de 23 viene un crecimiento de la gente que responde que cómo evalúa su situación económica familiar y pasa del 15-18% que decía que era buena, ahorita andamos un poco arriba del 50% de gente que dice que es buena su situación económica. Yo creo que es importante en un proceso electoral en donde, bueno, no es la verdad absoluta ni la única, pero acuérdense de la famosa frase cuando hay procesos electorales, it's the economy, stupid, ¿no? O sea, ahí está el dato. Entonces hay que tenerlo presente. Sí, y el crecimiento de las intenciones de voto por Morena es muy paralelo a este crecimiento del sentimiento de bienestar con la economía. Segundo, yo creo que otro dato que no se menciona ni se analiza, porque todo el mundo nos vamos sobre el dato de preferencias electorales, si vemos el nivel de identidad partidista de la ciudadanía, que también preguntamos, ¿qué opinión tiene usted del PRI, del PAN y del PRD y de Morena? O independientemente de por quién ha votado usted, con qué partido se identifica. Es otro dato que está escondido o no revelado, es la profunda brecha de representación política de los ciudadanos. O sea, el PAN cuando gobernaba, alrededor del 30-33% de la gente se identificaba con el PAN. Ahorita ha repuntado con las campañas, pero en todo el sexenio de López Obrador, la identificación ciudadana con el PAN es de alrededor del 15%. O sea, la mitad de lo que fue. Y en el caso del PRI es un desplome todavía más grande. Incluso en las últimas mediciones nosotros traemos al PRI con una identificación ciudadana de alrededor del 10%. O sea, el que fue el macropartido ahorita anda, Morena está en el poder, eso le ayuda, y anda anduvo 30 y tantos, 35, ahorita anda en alrededor de 40. Pero pues no tenemos realmente una identificación general de los ciudadanos con el sistema de partidos. Entonces sigue habiendo este problema de distancia entre el mundo político y el ciudadano, pues que ha sido ocupado mucho por la personalidad y el carisma de López Obrador. Entonces es otro dato que no se menciona esta. Tercero, hemos estado también con una dualidad en el sentimiento que mencionaba de alguna manera Leonardo, lo de un presidente bien evaluado y un rechazo y una reprobación mayoritaria a las políticas del presidente. Ninguna encuesta trae una evaluación maravillosa del desempeño en materia de seguridad, en materia de corrupción, en materia educativa, no se diga de salud, ¿no? Entonces traemos esta dualidad de opinión pública con respecto al desempeño del gobierno. Y finalmente, hay un dato distinto que tiene que ver con la polarización y que yo creo que es inédito en esta elección presidencial. López Obrador, fundado en la aplastante derrota de la oposición en el 2018, declaró a la oposición derrotada moralmente. O sea, y si vemos los niveles de identificación partidista a lo largo del sexenio, pues sí, están fundidos los partidos políticos. Pero ¿qué pasa? Que esto es inédito. Surge en el 21-22 una oposición ciudadana que no tiene que ver con los partidos. Y este es un dato inédito en las sucesiones presidenciales en donde los ciudadanos sin partido salen a la calle a defender la democracia y generan un movimiento realmente imprevisible y nuevo por completo. Yo he estado participando en el Frente Cívico Nacional
que es una de las organizaciones convocantes a las marchas. Y créanme, aquí está José Luis, que también ha estado, no teníamos la más remota idea de la cantidad de gente que salió el 22 de noviembre. O sea, nuestras expectativas, y fíjense, esa primera marcha se anunció del Monumento de la Independencia del Ángel al hemiciclo Juárez, porque pensábamos que íbamos a ir alrededor de 10,000 gentes. ¿Qué pasó? Que se cambió al Monumento a la Revolución y fueron alrededor de por lo menos 500,000 de gentes ese día. Y no fue una cosa efímera, se ha repetido. Entonces, es muy importante en el humor social saber que hay un nuevo sujeto político en este país, en este momento, que no tiene que ver con la oposición política y que vino a revivir a la oposición política. Porque ¿qué sería ahorita del PRI, PAN, PRD con 10, 12% de identidad partidista y sin la ciudadanía que salió a marcharse y a manifestarse y a revivir y a darle una voz al repudio, al fracaso del gobierno de López Obrador? Entonces, yo creo que parte de este momento de polarización con parte de esperanza es este surgimiento de una oposición ciudadana que está empatando con la oposición política, pero no sabemos cuál va a ser el desenlace ni en términos electorales ni en términos del cambio del sistema de representación política en los próximos años. Yo ahí lo dejo. Gracias, Guillermo. Antes de pasar al tema de las encuestas, justo tomo este tema que acaba de mencionar Guillermo, un nuevo sujeto político en el panorama electoral. A partir de las marchas de la Marea Rosa, ¿qué tanto puede impactar este nuevo sujeto político en la boleta electoral? Decía Guillermo, ¿qué sería del PAN, PRI, PRD sin este nuevo impulso ciudadano? Y mi pregunta provocadora es, ¿no fue justo el error de que este nuevo sujeto político terminara al final pues no deslindándose de ese PAN, PRI, PRD en un momento en el que los negativos de esas marcas políticas están por los suelos, están fundidos? Lorena. Bueno, a ver, yo creo que es muy importante lo que mencionas, pero yo creo que sí viene desde el 2021, ¿no? Que es donde vimos básicamente un voto de castigo al presidente, de castigo a Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, de castigo a los presidentes municipales de Morena, que no tuvieron un buen día en el 2021, honestamente. Fue uno de los niveles de alternancia más altos que hemos visto en elecciones locales. Ahora, ¿ahí qué pasó? No había una elección nacional paraguas como hay ahorita, ¿no? Ahorita hay una elección presidencial. En ese momento eran elecciones locales y había diputados, pero la oposición, PAN, PRI, PRD, sacó 19.5 millones de votos, que es muchísimo. Morena sacó 21, cerca de 21. Pues empataron a Morena, ¿no? Hay que también pues ver la realidad. Esto de las candidaturas ciudadanas y las candidaturas independientes no es un fenómeno. En México necesitamos los partidos por cómo está hecha la ley, por cómo funciona la política. Y yo creo que los ciudadanos, y esto es muy triste porque y recientemente di este número, alrededor del 53% hoy en las encuestas a nivel nacional nos dice que está escogiendo la opción menos mala. 48% nos dice, un poquito menos, 45% nos dice que están escogiendo a grandes candidatos, ¿no? Que realmente hay grandes opciones para elegir. Pero que la mayoría piense que está escogiendo el menor de los males es muy grave. Ahora, ¿están tomando una decisión? Sí. ¿Y cuál es la decisión? ¿Quiero o no quiero a López Obrador? ¿Quiero o no quiero a Morena? Porque él también lo convirtió en eso. Él ha convertido esta elección en un plebiscito sobre él.
cuando viene todo este descontento, y ahorita creo que lo que se ha puesto sobre la mesa, bueno, primero acabo con eso, cuando viene todo este descontento, pues ¿quién lo va a cachar? Sabemos que Xóchitl es más, digamos que ciudadana que posiblemente Santiago Krill, ¿no? Que era otra opción, que Enrique de la Madrid, o sea, pero pues ha sido una candidata por el PAN, ¿no? O sea, no ha sido una candidata ciudadana nunca. A lo mejor no milita en el PAN, pero siempre ha tenido una bandera partidista. Así es como se eligen ahorita a los presidentes y a la mayoría de los gobernantes, salvo en Nuevo León, ¿no? Que fue con el Bronco. Entonces se necesitan las marcas partidistas y yo creo que hay una parte de la población que sí decidió que era mejor regresar a eso porque no es tan mejor con López Obrador, ahora sí, que para regresar a lo que él decía, pero hay otra parte que dice, bueno, ¿qué es lo que menos quiero? ¿Morena o ellos? Bueno, pues Morena lo rechazo más. ¿Con quién me voy con ellos? No es porque les están firmando un cheque en blanco, no es porque consideran que ahora ya están limpios de corrupción, que ahora van a gobernar mejor. Es básicamente un rechazo a Morena. Y eso es un planteamiento que básicamente ha hecho el presidente López Obrador. Ahora, lo que pasa con la marea rosa es que además se pone nuevamente sobre la mesa un tema que estaba un poco olvidado, que fue el inicio de estas marchas, que fue la defensa al INE y la defensa a la democracia. Entonces, en ese momento nosotros publicamos una encuesta y otra trabajaba en Reforma. 57% de la población decía que la democracia estaba en riesgo en el país. O sea, se puso otra vez esa disyuntiva sobre la mesa y se vuelve un tema político para muchos votantes. Después empezó a caer. De hecho, yo te diría que a principios de este año, la preocupación por la salud democrática en el país rondaba los 20 bajos o 20 medios. Ahorita nuevamente creció y en la última encuesta que yo tengo a nivel nacional está otra vez, está cerca de 60% la preocupación. Entonces, ¿qué pasa? Mete un ingrediente nuevo. Ahora, ¿quién lo puso primero? ¿La ciudadanía? ¿Los partidos? Yo creo que la ciudadanía. Pero muchos pensaban que el hecho de que el domingo hablara Xóchitl, hablara Taboada, que ya hubiera un ejercicio partidista o que ya hubiera figuras partidistas, iba a desincentivar a muchos ciudadanos que iban a esas marchas convencidos. Sergio. La cantidad de personas que se identifican con un partido político son minoría. No más del 45% tiene una identificación partidista, lo pueden de alguna manera corroborar los que han levantado encuestas. Alrededor de un 65% no se identifican con ningún partido. Estos ciudadanos son los que finalmente, al terminar una elección, son los que realmente toman la decisión si hay una votación copiosa o no en la ciudad. Porque si la votación no es copiosa, entonces son los aparatos de operación política de cada uno de los partidos los que definen con el acarreo a las urnas el tema de la votación en cualquier lugar del país. En el 2021 sí estuvo el tema de la amenaza democrática, pero yo creo que también en el 2021, como va a pasar hoy en el 2024, en mi percepción, los muertos y los desaparecidos iban a volver. No hablo en un tema de operación político-electoral con credenciales de personas que fallecieron, sino en el pesar de la gente que perdió algún familiar en el 2021 por el caso de COVID, con el tema del ocultamiento de información. Todavía no sabemos cuántas personas fallecieron por el tema de falta de atención médica y el tema de lo que hoy la gente se está cobrando en el voces, de cuáles de nuestros familiares fallecieron por una cuestión de una mala política pública y de, obviamente, de falta de medicamentos o de falta de atención en un hospital. Esto está cobrando la factura y en tema de seguridad pública también. En una de las encuestas de México en que preguntamos si conocían a alguien que haya sido víctima de la delincuencia organizada y que haya fallecido, el 80% de las personas tenían algún conocido o alguien de ellos que había fallecido. Pero en el tema de COVID, el 75% tenía una persona que había fallecido o había tenido un conocido que había fallecido con COVID. Entonces, de nuevo, esto va a pesar fuerte, como pesó en el 2021, desde mi perspectiva, en el tema de la elección. Ahora, el tema de la ciudadanización, volviendo al tema de que son mayoría, definitivamente Xóchitl Gálvez puede tener alguna identificación partidista, ya sea con el PAN o en el PRD, como llegó de candidata al Senado,
eh, pero la gente sí la identifica como una candidata ciudadana. Y tan fue así que en el ejercicio interno, que al principio fue un ejercicio de trámite por parte de los partidos para tratar de abrir en esta urgencia que tenían los partidos de que no representaban más del 15 o el 20% de la población, de tratar de abrirse a la población y decir, vamos a abrir el método democrático, que también fue una presión por parte del Frente Cívico y de los ciudadanos para que los partidos abrieran a una candidata ciudadana, pues Xochitl Gálvez toma por asalto, y los ciudadanos más que Xochitl Gálvez, este proceso. Y llegamos de nuevo a un proceso que iba en dos etapas. Uno, juntar firmas, y dos, que los que firmaron vayan a votar en un día que se escogió para que fuera así. No se llegó el día de la votación, porque Xochitl Gálvez, con cerca de 1 millón de firmas, sobrepasó, arrasó el tema de operación política de la electoral con los partidos. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una encuesta en estos casi 2 millones de personas que se registraron, y el 80% iba a ir a votar por Xochitl Gálvez el día de la elección de ese evento ciudadano. ¿Qué pasó con los partidos? Se apanicaron. Dijeron, no podemos permitir, eso es lo que yo creo, que una persona que se identifica como ciudadana sobrepase los partidos, y todos dijeron, mejor vale más levantarle la mano y que esa nos la deba a nosotros. Que fue lo que pasó con Beatriz Paredes y Alito, que prácticamente capitulan el tema de una elección y le levantan la mano muy a regañadientes de Beatriz Paredes a Xochitl Gálvez en ese momento. Y a partir de ahí empezó un proceso que yo considero de mezquindad por parte de los partidos políticos. Más allá de ver el tema de hacerse un lado y permitir que la sociedad civil, obviamente con el tránsito de los partidos como vehículos, lleguen a una elección, empezaron de alguna manera, a tomar protagonismo, y esto lo estamos viendo yo digo que hay una Xochitl el día que hizo su discurso en el Ángel de la Independencia, a enero, porque los partidos secuestran a Xochitl Gálvez de los talentos partidistas, y de alguna manera su intención de voto no solamente se estanca, sino que cae un poco. Porque de nuevo, dejan de tomar en cuenta a los ciudadanos y se va más interno partidista. En enero, que Xochitl retoma un discurso en contra del presidente, porque los partidos, tengo entendido, le decían, no, no le pegues al presidente, no va por ahí, es otro tema, ella empieza de nuevo a crecer, porque ya se vuelve desobediente al tema de los partidos. Y de ahí, el tema de mezquindad, va rápido el tiempo, se refleja no solamente en la ausencia de recursos partidistas a la campaña política de Xochitl Gálvez, que ha batallado para el tema de pauta publicitaria y todo lo demás, incluso las pautas de los partidos van más allá de los partidos que hace Xochitl, y pues vamos a ver ahí un tema de mezquindad que definitivamente el tema ciudadano sobrepasó y sigue sobrepasando a los partidos, y con esto cierre, pues abundo un poquito más. Doctor. Gracias. Yo creo que lo de la María Rosa es muy interesante, y la consecuencia de que en la última concentración, que fue impresionante, hablar a Xochitl y Santiago, es proceso de convergencia. Una sociedad puede opinar sobre muchas cosas, pero hay momentos en que es interpelado. Y bueno, ¿y ahora por quién va a votar usted, no? Y yo creo que esa fue una convergencia natural de un conjunto de elementos que la sociedad civil movilizó. Pongo sobre la mesa un elemento que no hace falta ser alumno de Rosambalón ni gran teórico de la ciencia política, simplemente ver el comportamiento del presidente, que es un populista de manual, que además de hacer todo lo que hace habitualmente, el elemento fundamental de un populista de manual es: usted desmovilice asimétricamente. Primero dígale a la oposición, usted está invalidada moralmente y no existe. Después, a la sociedad civil me la desarticula y me las llama todos vividores, les pega a todas las organizaciones de la sociedad civil, defiendan derechos humanos, niños con cáncer, ecología, todo lo demás. Aquí no hay más voz que la mía, ¿no? La desmovilización asimétrica es clave. Mine la credibilidad de los medios de comunicación. Todos los días digan que son los mentirosos, que engañan, que los periódicos son una mafia que se dedica a aborregar a la gente. Y todavía repetí hace unos días, no, hombre, qué bueno que la gente ya no lee periódicos, ven poquita televisión, que la televisión le ha sido muy favorable al presidente. Los únicos 2 momentos que se ha enojado es cuando Azteca le sacó que los libros eran comunistas, eso sí le enojó, y la cobertura de Acapulco, ¿no? La televisión ha sido benigna con este presidente, como lo acabamos de ver recientemente, pero no me detengo en ese asunto. Simplemente el tema de la desmovilización asimétrica
le va llevando a que pues, un conjunto de ciudadanos dicen, "Oiga, este señor se va a cepillar el INE", que es un elemento identitario de la transformación política de este país. Y por otro lado, pues la mayoría nos está ofreciendo ni más ni menos que cambiar las reglas de operación del Poder Judicial, reclutamiento. Y yo me sorprendo cuando grupos económicos, que también están muy desmovilizados, ahí por el valor político del miedo, que es una cosa que en España han teorizado mucho, cuando decían, oigan, los consensos que tenía la dictadura. Sí, claro, hay consensos que tienen las dictaduras por el miedo a decir, yo estoy en contra de ese señor. El miedo unifica mucho. Y fíjense la paradoja, hablando también de humor, hoy la gente tiene miedo en México de decir, oiga, si yo digo que no voy a votar por el partido del gobierno, ¿me van a quitar a mí las cosas? O sea, en una democracia nadie debería tener miedo. Varios de mis amigos, traigo aquí un nombre y apellido, cuando le hicieron lo que le hicieron a María Amparo Casar, dijeron, oye, ¿tú ya te diste cuenta de lo que puede pasar en México? Y ya me di cuenta y vi que muchos callaron. O sea, pueden sacar la historia de una ciudadana simplemente porque al presidente le cae mal y empieza, pues, el valor político el mío a decir, bueno, pero sabrá Dios qué haya hecho, o ella se metió con el presidente. Cuando una democracia tú tienes que tener miedo, los ciudadanos salen y dicen, oiga, pues más vale salgamos numerosos porque si no es hoy, mañana lo será. Y eso lo agregaría al tema del humor social, con esto concluyo, y a la parte de una marea rosa que dice, a ver, se pidió la defensa del Poder Judicial, la defensa del INE, la defensa de las libertades, la idea de que no se puede tolerar una elección de Estado, por lo menos no a mi generación, donde tienes a un presidente violando 36 veces la Constitución. Y estamos hablando como si fuera el partido de mañana entre América y Cruz Azul, decir, oiga, ha violado 36 veces, ayer mismo se metió de nuevo en la elección. Entonces, estás entrando a un proceso electoral en el cual pues un ciudadano tiene que decir, me callo y digo que es una elección como cualquier otra, o digo, si alguien se atreve a decir, yo voy en contra de eso, que yo me formo en esa fila. Yo así lo veo, digamos, el proceso de convergencia entre esa marea rosa, que no nace con la idea de apoyar un proyecto político, sino una reacción a un conjunto de regresiones que he referido hace un momento y que han referido de manera brillante mis colegas, están ahí, ¿no? Guillermo. A ver, yo quisiera como, perdón, darte un poco y preguntarles, o sea, porque hemos visto y se ha platicado aquí la historia, un poco el proceso o la evolución del proceso electoral, de las campañas, del surgimiento de este nuevo actor, toda la estrategia del presidente y pues frente a esto, una ventaja tan amplia de Claudia en las encuestas sorprende. Como que dijeras, hay todo este humor que pues no sale reflejado en una distancia, ve tú a saber si es cierto o no, de los veintitantos o 30 puntos de ventaja. Entonces, yo les comento cómo vemos en GEA el tema esto reciente. Nosotros traemos en la última encuesta una diferencia que se ha achicado si consideramos la respuesta directa de la encuesta, es 15% de ventaja de Claudia sobre Xochitl, 53, perdón, 49-34. Y con un 13% de indefinidos. Si le quitamos los indefinidos y recalculamos, sale una distancia de 17, que es de las menores de las encuestas que hay. Pero además también traemos el dato le preguntamos a la gente qué tan dispuesta está a ir a votar y lo del votante probable. Y con el votante probable hay más gente seguidora de Xochitl que está dispuesto a ir a las urnas que los de Claudia. Entonces, por eso la distancia se reduce a 14 puntos. Pero traemos un fenómeno muy interesante en la encuesta de GEA, entre la de marzo y la de abril. La intención de voto por Morena como partido para presidencia de la República se cae 9 puntos y la intención de voto para diputados de Morena se cae 7 puntos.
y Claudia nada más se cae 3 puntos en la intención de voto. Dices, ¿por qué la gente está menos dispuesta a votar por Morena, pero sí más por Claudia? ¿Qué será? ¿Muy carismática la señora? Yo, creo- yo creo que un tornillo oxidado es más carismático, perdón, pero entonces dices, nosotros nos hemos hecho la pregunta y cuando presentamos el análisis de nuestra encuesta a quienes nos la financian, les decíamos, es muy probable que haya una sobreestimación del voto de Claudia por el miedo o por oculto. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes cómo ven este fenómeno de los números, las tendencias, la posibilidad de sobreestimación del voto, de que realmente esté más reducido? Y ya veremos si este empujón y esta coincidencia de la oposición ciudadana y la oposición política y el buen momentum que se genera a partir del domingo se refleja un poco más en las últimas encuestas, pero no sé cómo la ven. Adelante, 2 minutos. No, yo creo que es interesante el tema este del espiral del silencio. Habrá que ver porque las encuestas en esta etapa no nos han servido como un orientador de la deliberación pública. Es prácticamente desconcertante para todos decir, oye, leo una encuesta que me dice que aquí van 20 puntos, aquí 30, etcétera. No han cumplido esa función. En muchos sentidos, las encuestas han venido cumpliendo también el tema de legitimador del relato del poder, ¿no? Esto ya está resuelto y aquí, ¿para qué discutimos? ¿Cómo lo llamó el trámite? La candidata oficial. Y el otro elemento es que, como industria, es decir, igual que la televisión en los 90 legitimaba el relato del poder, no es que decidía quién iba a ser el presidente, pero acompañaba todo el instrumental político y los encuestadores, las principales casas encuestadoras, han cumplido este papel de legitimador del poder y han sido involuntariamente acólitos de el proceso de selección de candidatos con la vieja política, es decir, basada en la popularidad, en los espectaculares, en la entrega de ofrendas. Esos son los que ganan las candidaturas porque ha llegado el acuerdo de que las encuestas son las que deciden. Yo termino diciendo, hay espiral del silencio porque hay miedo, la gente tiene miedo. Hay otro factor que tú conoces muy bien, que es la violencia, que está pegando. Yo cuando vi el mapa de riesgo que presentó la oposición, tú ves estados que tú dices, tampoco están tan mal como Quintana Roo, Tabasco, pero la inmensa mayoría de los distritos se dan como riesgosos. Es decir, yo le voy a decir, señor, por quién voy a votar si no sé si está de un lado o de otro. O sea, también hay el elemento de la violencia, pero creo que también hay una espiral del silencio en favor de la 4T. Hay mucho, le llama el síndrome Volpi, porque Volpi dice hoy que el presidente es la furia, pero Claudia va a ser diferente, ¿no? O sea, hay muchos que razonan por alguna razón de transmutación química, Morena va a ser diferente con Claudia, era la esperanza sexenal, y hay muchos que dicen, después de que persigue ciudadanas, que viola la Constitución y que tiene los niveles de arbitraje, hay que recordar que este presidente persiguió científicos, tiene lo simple de decir, voy a apoyar un gobierno que persiguió científicos, hay espiral del silencio en favor de la 4T y te dicen, pues mire, será el sereno, pero yo lo prefiero esos a los tres. También vi a Musacchio razonar en el mismo sentido, cuando ya no tuvieron más remedio que abrirlo, pero hay también una espiral del silencio, es decir, no es en un ciudadano impecable decir, voy a votar porque me están proponiendo elegir a los ministros por voto popular, pues ciertamente vergonzoso, pero lo van a hacer. No sé, aquí a los encuestadores yo también usurpo el papel del moderador y les pregunto a ustedes, hay una espiral de silencio en favor de ellos. Quisiera hacer 3 reflexiones. Una, obviamente, sí, así el fenómeno de la diferenciación de voto nos brinca mucho a nosotros en las encuestas locales, es decir, cuando medimos diputaciones federales, locales, municipios, y preguntamos ahí mismo el tema de la elección presidencial. Y nos brinca porque en muchos lugares donde hemos medido, sale por ganador la alianza opositora, en municipio, en alcalde,
en diputados federales, incluso en el Senado, pero cuando versión, tres grupos de encuestadoras, unas que dan por encima de 20 puntos, otras que están entre 20 y los 10, y otras que estamos entre pues los 10 y el 1,5 o el gane que da ya Massive Caller en alguno de sus tracking. Nosotros en la última encuesta 1,5 de distancia en el voto general, que se amplía a 3 puntos de distancia cuando nos vamos a los muy seguros o los seguros de votar. Es decir, a mayor participación se va a tender a cerrar la elección. Y bueno, este próximo lunes presentaremos una encuesta, el corte que tuviste en la mañana, llevamos 28,000 cuestionarios levantados, va a ser la más grande en cuanto a cuestionarios en el país, históricamente, incluso para nosotros, y veremos el lunes ya con qué, ahora sí que la última y nos vamos, con qué cerramos nosotros para que estemos en el banquillo junto con el ganador que gane la presidencia. También va a haber encuestadores de encuestas que ganen este asunto, porque, tercer tema, las encuestas como objeto de propaganda. Un tema ya muy importante cuando habla la candidata del PRI o hablan sus perdón, de Morena y hablan sus candidatos, con lo primero que abren, independientemente de la pregunta que sea, es vamos 25 arriba. Lo primero que dicen. Inmediatamente sacan el número mágico de 25 puntos. A veces la candidata dice 30, a veces dice 25, nunca menos de 20. Y ya hay un tema de las encuestas que ya dan un ganador en la elección, y se pasa más allá del tema de la propuesta o de la respuesta de una pregunta complicada a decir ya estamos ganando y vamos 25 arriba. Entonces, es como cuando le preguntan a López Obrador por el tema de corrupción, por cualquier tema, y él decía, peleando la corrupción o combatiendo la corrupción, vamos a solucionar todos los problemas del país. Hoy, todos los problemas del país se solucionan con que vamos arriba por 25 puntos porcentuales. Esa es la primera que sacan. Gracias. Lorena. A ver, yo creo que hay un fenómeno muy importante con las encuestas. Yo sí llevo, de hecho, yo empecé a hacer mis pininos en las encuestas en la elección de 2000 con Fox, en donde también había más que nada el voto oculto, más que espiral del silencio, porque eso se refleja más en la no respuesta o en el rechazo. El voto oculto es cuando literalmente te mienten deliberadamente. No recuerdo otra elección, algunas estatales, sobre todo donde gobernaba el PRI, que no había habido alternancia, ¿no? Veracruz en su momento, Chihuahua, Coahuila, que ahorita ya no tanto, el Estado de México. No recuerdo otra elección en donde hemos sentido tanta presión en el campo como sentimos en esta elección. Incluso en el 2000, yo entré a trabajar en una empresa encuestadora que sí traía arriba a Fox y lo traía por 6 puntos. Y se decía igual, ¿no? Teníamos seminarios con encuestadores, teníamos mesas y se dijo. Los demás traían arriba a la Bastida, ¿no? Eran solo 2 que traían arriba a Fox en su momento, creo 2 o 3, seguro tú tienes mejor memoria que yo, de esa parte, ¿no? Ahora, en este momento, y nosotros de aquí creo que sí hay una diferencia, porque nosotros hacemos encuestas en vivienda, ¿no? Nosotros solo en la Ciudad de México metemos el componente telefónico. Y bueno, en algunos lugares de Nuevo León, ¿no? Tal vez Coahuila, ¿no? ¿Por qué? Y ahorita explico rapidísimo esa parte para no tomar mucho tiempo. Tú llegas ahorita y tocas una puerta y primero te dicen si vienes de Morena. Porque desde que Morena empezó a hacer encuestas para elegir a su candidato presidencial, estaban ahí. Entonces la gente ya sabía, y aparte el presidente lo dijo, los van a ir a encuestar, contesten, los van a encuestar para ver quién es el mejor candidato nuestro. Pero eso aunado a los servidores de la nación que están ahí todo el tiempo, diciéndoles, ya te llegó tu programa, ya te afiliaste, ya viste, ya no sé qué más necesitas, ¿no? Y ahorita peor que nunca. Entonces la gente ya abre la puerta y, ¿de dónde vienes? ¿Por qué? ¿Qué quieres saber? ¿Qué me vas a quitar? ¿No? Y eso es muy complicado en vivienda. Entonces, cuál es el efecto, a mi manera de ver? Que automáticamente te dicen que van a votar por Morena. Los que sienten que pueden perder algo con ese voto, ¿no? O sea, con un voto que no fuera favorable a Morena. ¿Qué estamos viendo? Y para mí la Ciudad de México ha sido muy revelador. En ciertos segmentos, sobre todo los menos escolarizados en vivienda, la diferencia en el voto a favor de la oposición, cuando les preguntas en persona y les preguntas telefónicamente, solo en esos,
en los menos escolarizados, los que reciben programas sociales, le va mucho mejor a la oposición por teléfono. Porque ahí no estás en su cara, no piensan que eres un servidor de la nación, no piensan que vienes a quitarle un programa social, les estás hablando por teléfono. Entonces, ahí Mucho creo que mejor, hay ¿cuánto? O sea, de 6 a 8 puntos, que es mucho. Yo no uso robot porque es más fácil. Con robot tienes oportunidad de hacer pocas preguntas. En persona, a mí me parece que tienes, y yo digo, yo realmente era muy negada a hacer encuestas telefónicas, hasta que empecé en 2021, un poquito antes de 2021, empecé a hacerlas en la Ciudad de México y en el Estado de México, y ya. Porque creo que con un operador telefónico llegas a tener un mayor control de la entrevista y de la calidad de la entrevista, ¿no? Pero bueno, me voy a eso y creo que esta narrativa de los 20 puntos no ha ayudado nada, pero tampoco a Morena, porque yo creo que incluso Morena ya no sabe hasta qué punto ha generado esta noción de que vamos arriba y vamos a ganar y por lo tanto todos ustedes están conmigo. Entonces, yo creo que mucho de lo que vamos a ver el 2 de junio va a tener que ver con la participación, con quienes salen a votar. Porque sin duda hay un voto de enojo, hay un voto de castigo, hay un descontento por todo lo que hemos mencionado aquí, por la inseguridad, por la corrupción, por la violencia, ¿no? Y son como diferentes grupos que se han sentido agraviados, víctimas de la pandemia, víctimas del desabasto de medicamentos, etcétera, que se han amalgamado. Y yo creo que ahorita, como si ya se volvió una elección de dos rutas, pues esos están optando por irse de este lado, ¿no? De la oposición. Y del otro lado es Morena tratando de motivar a su gente de que sí vamos ganando, pero si no salen, nos pueden hacer fraude, ¿no? O sea, si es un hecho que vamos a ganar, ya es un trámite, vamos 20 puntos arriba, pero si no salen a votar, acuérdense que estos nos hacen fraude, ¿no? Entonces, sí es una complicación encuestar en este momento, sí hay mucho, yo creo que hay voto, hay problemas, no voy a decir, pero hay problemas relacionados al voto oculto, y esto sí está generando complicaciones en campo. gracias. Aprovecho el final de esta ronda. En mi papel de moderadora debo decir que no estoy de acuerdo con un comentario que se hizo. Preferiría, porque no es el espíritu tampoco del instituto, que hagamos esta comparación de las candidatas, ¿no? Con objetos, con cosas. Creo que no, digo, yo personalmente tengo que decirlo, no estoy de acuerdo con esta comparación, Guillermo, entonces sí, creo que no es el ánimo de esta conversación y debo decirlo, ¿no? Bueno, con la siguiente ronda. Ahora sí, ¿qué nos dicen las encuestas, no? Por un lado, vemos un grupo de casas encuestadoras que marcan una tendencia, una diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez de 20 puntos. Hay otro grupo de casas encuestadoras que la marca en 15, 12 puntos. Y hay otro grupo, otro bloque de encuestas, dos en específico, uno de ellos está con nosotros, México Elige y Massive Caller, que las marca con empate técnico. ¿A quién creerle? ¿Por qué esta gran diferencia abismal entre estos grupos o bloques de casas encuestadoras? ¿Leen un país distinto? ¿Hay problemas metodológicos? ¿Hay intereses al interior de las casas encuestadoras? Eso quisiera que nos lo respondiera en primera instancia eh, Salvador y también Guillermo. Bueno, perdón. Adelante, no, Guillermo, por favor. Sergio. Sí. Eh, bueno, eh, bueno, son muchas preguntas para tan poco tiempo. Ah, obviamente, yo siempre empiezo con, como en cualquier empresa, cómo define cada casa encuestadora quién es su cliente. Y yo veo dos tipos de clientes. El partido político, el político o la empresa que te paga el resultado, y el otro es a quien tú le preguntas. México Elige siempre vamos hacia respetar que nuestro cliente y la voluntad de al que encuesta. Y tratamos nosotros de reflejar el modelo matemático, estadístico, en el modelo de aleatoriedad, en el vaciado de los datos, en el procesamiento, de reflejar la opinión de quienes están. Porque eso al final del día obra a favor de nuestro cliente, que es el político. Y el cliente sabrá
decir, oye, o el medio en el caso, pues sí la publico, no la publico, sí me conviene por mi editorial, no me conviene, pero nosotros nos mantenemos hasta la presentación de los resultados y ya después pues, la hacemos pública. Entonces, el tema metodológico es complicado porque cada uno de los encuestadores pues tiene ahora sí que su receta, ¿sí? En el caso nuestro es, vamos a preguntarle a todos los usuarios de las plataformas Meta, y eso lo hacemos desde que hicimos nuestra metodología y la ideamos. ¿Cuáles son las plataformas Meta? Pues Facebook, Instagram, WhatsApp, Audience Network y Threads, que esas plataformas en México cubren el 95% de las personas mayores de 18 años de edad. ¿Y qué hace Meta con nosotros como encuestador? Obviamente firmamos un non-disclosure agreement, firmamos un contrato que prácticamente nos obliga a muchas cosas de no revelar la información que nos da Meta, pero Meta y las plataformas digitales conocen de nosotros más de lo que nosotros mismos conocemos de nosotros mismos. O sea, ellos te dicen exactamente dónde duermes, dónde trabajas, dónde vives, qué consumes, a qué comentas, cuál es tu ideología política, cuál es tu clase social, todo en base a los datos que están recopilando nosotros a través de las plataformas, de nuevo, WhatsApp, Facebook. Si tú tienes WhatsApp, el WhatsApp dice cuántas aplicaciones tienes en tu teléfono, qué tanto las usas, este, tu ubicación, etcétera, etcétera. Entonces Facebook nos ofrece, o Meta nos ofrece bolsas poblacionales para nosotros poder hacer esta estratificación, para poder preguntar, y nos ofrece la aleatoriedad para preguntar aleatoriamente a las bolsas poblacionales. Que de nuevo es una metodología que está en discusión de hace mucho tiempo, que dice, ¿usted es buena, es mala? Pues bueno, lo hacemos al revés, más allá de primero diseñar la muestra, como lo hacen los de casa habitación, que vamos a preguntar en estas casas, en estos sectores, y que llegan con el problema, ahora sí, metodológico, es decir, toco la puerta, no me abrieron, no me contestaron, tendrían que volver a diseñar según el dato duro de la metodología, tendrían que volver a diseñar el experimento, imposible en estos tiempos volverlo a hacer. Entonces, bueno, vete a la quinta casa, se van a la quinta casa, y ya de ahí, a partir de ahí, ya el muestreo empieza a, de alguna manera, pues a hacer malo. Sergio, eso explicaría que el por qué en el caso de México Elige y Massive Caller son las dos únicas encuestas que Ahí marcan un está estilo Rubrum en también, México. y está Ática, o sea, hay otras dos. Son cuatro encuestadoras que están a menos de un dígito. No, digo, normalmente México Elige Vamos, no de las por su que exposición ya mediática y conocemos. todo eso, y Mossy Ajá. Pollard, sí, somos las que más estamos expuestas mediáticamente. Pero eso explicaría, bueno, explica muchas cosas. En el caso de México Elige, 1.1 de indecisos en la última encuesta. Es decir, la gente tiende a ocultar menos por quién va a votar. Entonces, ¿por qué? Porque le tienen más confianza al asunto de su pantalla, ¿no? De su pantalla de su teléfono o de su computadora. Y yo sí puedo encuestar en un edificio de departamentos en Polanco, en el penthouse. Yo sí puedo encuestar en el barrio más peligroso de Reynosa o de Matamoros, donde un encuestador de casa habitación no va a tocar el timbre del penthouse de Polanco o de Santa Fe y difícilmente va a llegar allá arriba. No le van a abrir esa puerta. Entonces, y de nuevo, hay muchas cosas que de alguna manera suman a la metodología, pero el tema de metodologías aquí podríamos estar y nos vamos a Sí, agarrar el no. chongo todos y digo, difícilmente va a resultar. Guillermo. A ver, digo, yo creo que, digo, por desgracia, no todas las empresas que publican encuestas son transparentes en términos de su historial, de sus fuentes de financiamiento, ¿no? Eso, si hubiera algo que obligara, pues ya pudiéramos descartar un buen número de las que son y se prestan para la propaganda política barata. Pero aún así, suponiendo que elimináramos esas, pues hay un grupo importante de casas encuestadoras que pues han estado en los medios desde hace, por lo menos desde Fox para acá y quizá un poco antes. Y hay discrepancias. Puede ser, o sea, ahí pudiera haber intereses de las casas encuestadoras dependiendo de quién te financia, ¿no? Si te contrata un partido político,
A ver, miren, hay maneras de presentar datos de las encuestas. Por ejemplo, la encuesta te arroja un dato X bruto de por quién va a votar la gente y cuántos gentes dicen, no sé, no voy a votar, o sea, el grupo de los indefinidos. Pero luego tú haces el cálculo quitando a los indefinidos y tienes otro dato. Y luego puedes tener un tercer dato que es el de votante probable. Y el votante probable, hay muchos modelos de estimar quién va a ir y quién no va a ir a votar. Entonces tú puedes tener 6 modelos distintos de votante probable y con los mismos datos de tu encuesta presentar resultados distintos. Y eso lo han hecho algunos encuestadores. Entonces, y es decir, bueno, pues este es mi modelo de votante probable y apuesto que va a ser eso. Entonces, ¿y eso a qué se debe? Pues que a lo mejor el encuestador tiene un compromiso con un partido o con X y dice, pues este dato es el que más te conviene y entonces se publica. Eso es realidad. Entonces, están las encuestas que tienen financiamiento directo de los contendientes y pues eso pudiera ser un factor. Los medios de comunicación tienen encuestas y en principio dices, bueno, se juega el prestigio del medio, etcétera, pero también sabemos que los medios de comunicación tienen agendas políticas y pudiera influir, pudiera, no lo afirmo contundentemente, pero que la agenda política del medio pues condicione y vea la manera de contratar aquellas encuestas que luego están las encuestas partidistas, que esas normalmente no se publican, son para consumo interno. En el caso de nosotros, sea desde que empezamos con las encuestas en 1997, ha sido una encuesta sindicada. O sea, nuestro financiamiento lo han pagado históricamente a cachitos los 3 principales partidos políticos, PAN, PRI, PRD, algunas dependencias gubernamentales y algunas grandes empresas que están suscritos al servicio de. Entonces es una encuesta que se llama sindicada, que nosotros ahí en ese sentido, pues lo único que tenemos es el compromiso de decirle a los que la financian, pero como están los 3 partidos, pues este, no tenemos compromiso, pero luego está el problema del voto oculto, que es un fenómeno social que los encuestadores no hemos acabado de descifrar de cómo, o sea, sabemos que se está dando, pero no sabemos cómo convencer al ciudadano que te diga la verdad y y tampoco, y eso es un problema para las encuestas en México y en Argentina y en Turquía y en todos lados donde vemos que las encuestas han fallado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ayuda a la industria de los estudios de opiniones, que haya mucha reflexión y mucha evaluación y mucha transparencia para ir mejorando método. O sea, las redes pues son una nueva manera de encuestar con algunas problemáticas que eventualmente pues se irán perfeccionando para tratar. Pero pues bueno, somos en ese sentido un instrumento científico, riguroso, metodológico, pero no infalible. Y va a avanzar y va a mejorar igual que toda la ciencia. Punto. Muy bien. Sergio me pidió la Sí, palabra breve para que rapidito. pueda hablar. Ah, No, no, pero adelante. sí, rapidito. Nada más, yo sí quisiera, mi deseo más grande de estas elecciones es que la historia no se repita. En el caso de las casas encuestadoras. Yo creo que las casas encuestadoras merecen una legislación. Es decir, merecen estar de alguna manera reguladas y que el público tenga, así como tú cuando tú compras un producto en el supermercado que ve los hexágonos, que veas los hexágonos en cada una de las encuestas que se presentan. Uno es método, es decir, es una encuesta en casa habitación, es mixta, telefónica, es digital. 2,
continuidad de la encuesta, es decir, qué tanto esta casa encuestadora está levantando, levanta mes a mes, levanta nada más en época electoral, ¿cuándo? Y tercero, porcentaje de certeza, es decir, los resultados publicados comparados con los resultados electorales, en el caso de las encuestas electorales. Y que eso esté en sus hexágonos, para que ya la gente pueda tomar una decisión, así como cuando consume un producto que se tiene exceso de azúcar, calorías o grasas, puede decir, bueno, esta encuesta publica seguido, es digital y tiene una certeza del tanto por ciento. Ya para que cada gente diga, le creo, no le creo. Y que sea público. Gracias. Muy bien. Voy con Lorenzo y con también Leonardo. Leonardo, Yo- perdón, yo- ya me estoy como Leonardo. Esto, bueno, son varios temas. Yo esto de la legislación no lo veo oportuno. Más bien ustedes deberían hacer un esfuerzo por recordarle a sus usuarios su confiabilidad. Yo recuerdo que en el 12 el hoy gobierno impugnaba las encuestas porque que había sobrevalorado a Peña Nieto y parte de la impugnación se dio porque las encuestas se usaron como un elemento de propaganda que garantizó el voto del PRI, o sea, que finalmente permitió que el voto del priista fuera definitivo y ganara la presidencia. Hoy opinarían exactamente lo contrario, porque la voz del pueblo se da a través de las encuestas. En 6 años habrá Dios que vayan a opinar y entonces la legislación tendría que ir cambiando a contentillo de cómo se va moviendo el actor que más ruido hace en el sistema. Por tanto, les aconsejaría ampliamente y le recordaría que según el World Economic Forum, las democracias del mundo, no solo la nuestra, hoy tienen la desinformación como el principal riesgo. Y ni las encuestas ni los medios escapamos a eso. O sea, vivimos en un mundo donde el agua pura y clara convive con un montón de intereses de agua turbia de todo tipo y por tanto es muy difícil ir sacando el grano de la paja. Yo no utilizaría el método de decir, 2 encuestadoras dicen que hay empate técnico y 12 dicen lo contrario. Con que una dijera lo correcto, sería suficiente para decir, tiene razón Becerra, tiene razón Zaragoza o tiene razón Guillet. Aquí el tema es tú poder acreditar que tu metodología detectó mejor la opinión pública cambiante. Yo recordaba, creo que Cecilia Soto lo subió en su momento al Twitter, el desempeño de las clases encuestadoras en el Estado de México. Las tenemos fresquitas. Y todavía me acuerdo que no solamente no hicieron el mea culpa, acabamos hasta regañados diciéndonos que era una foto del momento y que los periodistas no entendíamos lo que eran las cosas que puede ocurrir, y ocurre con mucha frecuencia, pero no solamente no hay una culpa, hay un ánimo explicatorio casi permanente que, bueno, pues también se entiende, todo el mundo tiene que cumplir o garantizar su supervivencia. Y termino con un punto. Las encuestadoras tienen una credibilidad y ahora se están jugando mucha credibilidad. Oigo a algunos de mis colegas participar en las mesas políticas con sus datos de evaluación presidencial y digo, estos parecen locutores de fútbol de Televisa narrando un partido de la América, o sea, están encantados. O en España tú le pides ir al Barcelona cuando dices a los de televisión española a narrar el partido del Madrid. No dice, o sea, están encantados. El presidente tiene 80%. Reforma y el Heraldo lo dieron por esos niveles y lo comentaban como si fuera, digamos, entrando al Olimpo, literalmente. Entonces, todo eso queda como un registro. Decir, oiga, usted es un científico de opinión pública o su corazón parte de la porra. Termino. Las encuestadoras tienen, por supuesto, una explicación que dar y vendrá, por supuesto, el verano donde revisaremos números. Los medios tenemos el mismo problema porque las encuestas más importantes, me remito a las de los corcholatas. ¿Cuántas encuestas se publicaron en cuántos medios? Hubo uno famoso que publicó uno diciendo que Adán Augusto iba a la cabeza. Varios dijeron que Marcelo Ebrard era tan competitivo. Ahora lo veo de ayudante de Clara Brugada. O sea, el número 2 de los políticos de Morena, ahora es ayudante de Clara Brugada. Tú dices, ¿en serio? Y de pronto se nos bajó al estatuto de ayudante de la de la candidata jefa de gobierno. Los medios tenemos también mucho que explicar. Hemos, creo que, pagado un peaje alto de los 90 hasta la fecha, diciendo tantos bandazos, tantas entrevistas a modo, tantos, no voy a referirme a ningún programa en particular. La gente va tomando nota.
y va recordando efectivamente si hay consistencia, si hay coherencia y si hay continuidad o hay un ánimo justificatorio más o menos acomodaticio, pero subrayo, vivimos en la época de la desinformación y o resolvemos el tema de una gran encuesta, los españoles tienen el CIS, que es como la encuesta paradigmática a partir del cual el resto mide, aquí no tenemos nada parecido, como es que Presidencia nos hiciera una así, no tendría mucha credibilidad, me temo, pero un órgano que diga, a ver, el baremo es este, y a partir de ahí el resto de los encuestadores, o la opinión pública se nutre y la deliberación pública se va tejiendo sobre un dato más o menos creíble. Aquí tienes al presidente con 80% de aprobación. Él mismo dijo, caray, estos señores de Reforma no daba crédito yo que me dieran tanto, 80% de aprobación. Y al Heraldo dijo, pero no tenemos convenio de colaboración con el Heraldo, ¿verdad? Y que eso, bueno, sí tenemos, presidente. Ahí lo dejo, muchas gracias. Karina. Bueno, voy a ser breve ya también por la hora. De hecho, yo siempre traje al presidente en aprobación, solo en marzo del 2019 estaba en 78%, y de ahí, por lo menos en las encuestas que yo coordiné en Reforma, siempre estuvo entre 56 y 62, 63. Ahorita ya subió 11 puntos después. Bueno, puede ser, no lo sé. A ver, las encuestas sí están reguladas. De hecho, están sobrereguladas. Y cuando tú publicas una encuesta electoral, tú tienes que entregar al INE tu financiamiento, tu metodología y tu base de datos. Y el repositorio de bases de datos está en el INE. Está ahí y te puedes meter y lo puedes bajar. Y si tú quieres armar tu propio historial de desempeño de las casas encuestadoras, lo puedes hacer. Cada elección se hace. Cada elección nos sentamos otra vez todos los encuestadores a ver quién acertó, quién no acertó, etcétera. Entonces, eso creo que ya está, ¿no? Hay un tema que creo que es diferente, que tiene que ver con el costo reputacional de las encuestas. Parece que no existe. Parece que los encuestadores que fallan sistemáticamente siguen teniendo mucho trabajo por algún motivo. Entonces, ese es ya yo creo que más bien parte de los clientes, ¿no? Pero ahí están. Y sí, yo creo que en 2023 se hizo un ejercicio de linchamiento, ¿no? A los encuestadores que sobreestimaron a Morena, sobre todo fue Estado de México, porque fallaron en los dos en realidad, pero en la elección del Estado de México, ¿no? Entonces, creo que eso está ahí, pero hay otro tema que es, uno, ¿qué esperamos de las encuestas? Porque todo el tiempo estamos viendo la intención de voto y la intención de voto y la carrera de caballos, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, me voy a la de Reforma de Ciudad de México, ¿por qué te están presentando toda esa información? O sea, dice 8 puntos a favor de Clara, pero lo que tú señalabas, el deseo de cambio se eleva más cuando sacas la frase 4T. Cuando metes continuidad de la 4T, que eso ya sabemos que trae una carga que te sesga la pregunta, se cierra el deseo de cambio, aún así sigue ganando, creo que son 8 puntos. Cuando quitas la palabra 4T y pones cambio o continuidad, gana el cambio por 12 puntos, ¿no? Entonces, tienes esas variables laterales, tienes una muy buena imagen de ambos candidatos, tanto Clara como Santiago, y luego tienes todas estas variables en donde está mal la seguridad, la violencia, etcétera, ¿no? En un momento dado, si tú ves ese panorama y estamos hablando de la presión de Morena en tierra, estamos hablando del peso de los programas sociales, pues también te podrías explicar que vieras el 2 de junio una elección en Ciudad de México con dos otros escenarios, o totalmente cerrada, o con un triunfo de Taboada. ¿Por qué? Porque todas las otras variables te están diciendo que hay algo ahí, ¿no? No hay una consistencia, digamos. Y a diferencia de lo que pasa en el país, en donde el cambio todavía puede ser Morena, en la Ciudad de México, pues ya es muy difícil que el cambio sea Morena. Entonces, yo creo que por ahí va una parte. Y la otra que es importante, y con esto cerraría, es el impacto que tienen las encuestas ya, ¿no? Y ayer, creo que fue ayer, Alejandro Moreno publicó un dato de cuánto le creen a las encuestas. No tengo la cifra exacta, pero ya casi nadie le cree a las encuestas, ¿no? Entonces, creo que eso es de cierta forma positivo. Porque si hay un votante motivado que fue a la marcha del domingo, ¿no? Que cree que tiene posibilidades, su candidata, a pesar de que le están diciendo estas encuestas, ese votante va a ir a votar. Y va a votar con la esperanza de que gane su candidato. Y también los de Movimiento Ciudadano, ¿eh? O sea, a lo mejor no creen que va a ganar Jorge Maynés, pero algo creen que hay ahí, ¿no?
Entonces, creo que eso es bueno, ¿no? Yo creo que esa parte acaba siendo positiva. Y lo último es, el impacto de las encuestas para mí ya no tiene tanto que ver en desmotivar o motivar a la gente a salir a votar, tiene más un impacto en el voto estratégico, en las personas que realmente están viendo dos opciones, que ninguna de las dos son su primera opción, en este caso serían los de Movimiento Ciudadano, a quién quieren apoyar o quisieran apoyar a un candidato con tal de derrotar a otro, creo que tienen más valor informativo o toman más peso para un votante así en este momento que para el resto de los votantes. Muy bien. Como conclusión, 1 minuto, su pronóstico y sí, lo que ustedes están viendo a nivel presidencial se va a replicar a nivel local. Hay 9 gubernaturas en juego. Pasaría lo mismo que prevén para el caso de la elección presidencial. Guillermo, inicio contigo. Pues bueno, nosotros lo que esperamos es que se cierre que de hecho creemos que está más cerrado por este efecto del voto oculto o sobreestimación. Nosotros vamos a publicar el miércoles nuestro último dato. Sí pensamos que hay suficientes elementos para pensar que va a estar mucho más cerrada de lo que las encuestas están revelando. Ojalá ya haya muy buena información de las encuestas de salida para poder medir quién votó, por quién votó, qué segmentos de la sociedad votaron por uno, por otro partido, en fin, etcétera, todo eso, para conocer más y evaluar todos los fenómenos nuevos, inéditos, la marea roja, la oposición ciudadana, de manera que tengamos yo creo que ahí pueden hacer una gran aportación las encuestas de salida, que ojalá. Y sobre las estatales, pues ahí sí hay mucha heterogeneidad de lo que parece que va a pasar en los estados. No me animaría a hacer pronósticos, no tengo yo encuestas, pero también van a estar más cerradas y más competidas de lo que originalmente previeron. Doctor Leonardo. Yo creo lo mismo, he visto encuestas de mucha competitividad en algunas entidades, incluso la de Sergio sobre Veracruz me llamó mucho la atención, que creo que va a ser una cosa mucho más o sea, policromada que la que se espera en materia de votación federal. Diría como último apunte que hay un enorme desafío para sociólogos, encuestadores y periodistas, y es entender mejor cómo se informa a la sociedad, particularmente los más jóvenes. No son datos alentadores. El módulo de lectura del INEGI dice que ha caído 17% el número de lectores de periódicos. En los medios de comunicación detectamos que tenemos audiencias interesadas, pero desatentas. Dicen, sí sé que mataron a un muchacho allá, estos de Israel, oiga, lo mató jamás, no lo mató Israel, pero han oído que murió un muchacho y que Israel es mala y que todo lo demás. Entonces, tienes audiencias, subrayo, interesadas pero desatentas. El 33% se informa por TikTok, o sea, no se informa, se divierte. Si ustedes han visto a la gemela digital de Claudia Sheinbaum, verán que es completamente diferente a la Claudia Sheinbaum viva o de prácticamente todos los políticos. Por tanto, hay que ver cuando uno encuesta también el grado de información que tienen los personajes. Y yo digo que no es un tema menor. Si a mí me preguntaran mañana, que no me lo van a preguntar, pero lo uso como ejemplo, ¿quién va a ganar la medalla de oro en esgrima en los Juegos de París? Si me veo obligado a contestarla a Lorena Becerra, diría, yo creo que Japón, o yo creo que los rusos. Voy a decir, ¿y de dónde te sacaste tú eso? Simplemente no quise no decirle que no. O sea, no puedo ignorar que hay Juegos Olímpicos y que me están haciendo una pregunta y que estoy completamente desplazado. El hecho, con esto termino, que nos sigamos preguntando qué demonios van a hacer los jóvenes y el ascenso que ha tenido Maine en los últimos tiempos, entre ellos, denota que la cultura política, la cultura informativa de todo ese sector, ay de mí, se ha rebajado notablemente. El módulo de lectura lo dice claramente y las encuestas que miden las audiencias denotan que te dicen, sé que va a jugar quién, Cruz Azul América, no, va a Pumas, o quién va a la final, va a decir, a ver, entérese, empataron 1-1 y es Cruz Azul América.
Son opiniones extraordinariamente débiles simplemente por ecos. Yo creo que los encuestadores también en algún momento tendrán que lidiar con eso. Es decir, no sabe ni de qué va el fútbol, pero ya está opinando. Muchas gracias. Doctor, pero usted como ciudadano, su pronóstico, usted sí está súper bien informado. Yo creo que va a cerrarse, naturalmente. Yo creo que hay todos los elementos. Cité el caso de Estado de México, recordaba el efecto del 12 en favor de Peña Nieto. Claramente está sobreestimada la candidata oficial y por en política tú reconoces la información que tiene el pueblo por sus reacciones. Y claramente no es una élite, la gobernante, que tenga 20 y tantos puntos y cree que eso va a ser un día de campo. El presidente está furioso. Y en estos momentos la comunicación oficial es que gane el equipo completo, es decir, traen una necesidad no de quien se siente cómodo sabiendo que eso es un trámite, sino que se va a cerrar bastante. Creo que tiene ventaja Morena todavía, según todos los indicios que yo veo, la ubicación en el campo, pero sí se va a cerrar, no va a ser una, digamos, elección tan abierta como han sugerido algunos. Gracias, Sergio. En una elección de 20 puntos o 25 puntos de ventaja, el que va en primer lugar no voltea a ver ni, como decimos en Sonora, ni pela al que va en segundo, porque no lo quiere subir al ring, porque lleva una ventaja cómoda. En este caso, las señales que vemos de 25 de ventaja y la operación político-electoral del propio presidente durante la construcción todos los días y la desesperación de la candidata ya mencionando de Morena un posible fraude electoral, operación y todo lo demás, nos dan dos señales que se contradicen en política, en estrategia política electoral y en resultados electorales de una encuesta. De entrada, en la encuesta, en la última encuesta de México Elige hace 2 semanas, 1,5 de distancia, es decir, una elección cerrada, con 11,300 casos. Yo tengo mucha expectativa en la del lunes porque ya vamos por encima de los 22,000 casos y el doble de muestras. Y hay un evento, no tengo todavía. Hay un evento de cisne negro. Ojo, que es un evento de cisne negro, algo que puede cambiar la cuestión de elección con el tema de Nuevo León, el asunto del stage, minus 7.6 en la última encuesta de México Elige, la intención de voto. Ojo, quitándole 4 puntos porcentuales a Claudia Sheinbaum. O sea, MC en la encuesta de México Elige no le quita a Xochitl. Xochitl crece medio punto, que se ha venido consistente ese crecimiento de 1 punto a medio punto mensual. Le quita a Claudia Sheinbaum. Entonces veremos el evento de Nuevo León, cómo le pega al tema de intención de voto. Por eso tengo mucha expectativa y no tengo anticipo, no sé. No tengo el dato. Todavía no cierra, iba a cerrar ahorita como a las 4 de la tarde ya el levantamiento. Entonces, Voy a tomar una foto, doctor. veremos el lunes cómo sale, pero de nuevo es una elección cerrada. De ninguna manera, y lo digo de ninguna manera, creo que esta elección va a quedar a 2 dígitos, ni para una ni para otra candidata. No hay forma. Es una elección cerrada, de nuevo. Y mi percepción personal, yo creo que todos los encuestadores nos vamos a equivocar. Y el 3 de junio va a haber una gran sorpresa. El punto será la diferencia. Otra cosa, mencionaron los estatales. Sacamos estatales y de nuevo, no checa estatales con la percepción nacional de Morena. 7 de las de 9 están disputadas, incluso para el PAN, Yucatán y Guanajuato. Ciudad de México ya por encima, casi 5 puntos porcentuales. Obviamente Reforma sacó la encuesta con 8 puntos. Yo creo que Reforma tuvo 2 grandes problemas. Uno, cambió a Pardinas por Samarripa y cambió a Lorena por Morena. Entonces, ahí de alguna manera hay cosas que tendrían que anotarse bien en el tema de Reforma. Gracias. Lorena. Yo creo que de entrada sí vamos a ver un voto diferenciado alto. Yo creo que sí, porque la gente se está fijando bastante en los candidatos. Y yo creo que en las elecciones locales estamos viendo muchísimo más movimiento del que habíamos visto al inicio en la elección presidencial. La elección presidencial parecía estar medio estancada a principios de este año, incluso cuando arrancaron las campañas. En cambio, las locales han estado durísimas, de hecho, muy cerradas, sí, igual, menos Chiapas y Tabasco. Y Chiapas no tanto por otra cosa más que porque realmente no existe la oposición ahí, ¿no? Pero la gente está muy descontenta y los niveles de violencia son alarmantes, ¿no?
Entonces, y bueno, y ya si te pones a ver las contiendas de Senado, diputado, alcaldes, etcétera, estamos hablando de dos mundos, ¿no? El mundo del presidente y los otros datos, en donde Morena va a arrasar y todos vamos a, ¿no? Pues ahora sí que a volvernos guindas el 3 de junio, ¿no? Y el mundo de los contrapesos, en donde realmente hay un grupo de la población que no está contenta, cosa que es natural, no es una agresión al presidente, no es una traición a la patria, es natural en el ejercicio del poder que haya un rechazo a la forma en la que gobiernas, es natural. En donde hay una elección, donde va a haber contrapesos, donde va a ser una elección cerrada, donde algunos estados los va a ganar Morena, otros los va a ganar la oposición, en donde vamos a tener una Cámara de Diputados prácticamente similar a la que tenemos ahorita, sin mayorías constitucionales, otro Senado dividido. Yo creo que va a ser un poquito más cercano al segundo escenario. Muy bien. Pues les agradezco a los 4 que estén aquí con nosotros este sábado. Les agradezco también a quienes nos pueden ver a través de redes sociales. Y por supuesto, si no alcanzaron a ver la transmisión completa, estará en las redes sociales del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset México. Yo soy Vianney Fernández y le paso la palabra al doctor Francisco Paz. Bien, pues muchas gracias a todos, principalmente a todos los invitados de las 6 mesas. Yo creo que fueron bastante ilustrativas y en esta mesa también en particular, pues muy interesantes los comentarios de Guillermo, Leonardo, Sergio, Lorena. También muchas gracias a la moderadora que estuvo aquí presente 5 sábados seguidos. Y pero también al resto del equipo del Ortega, del seminario, a Luis, que está aquí, a Marco, que no pudo venir, pero que también muy entusiasta su participación, pero sobre todo que gracias al Ateneo Español y a la Embajada por abrirnos este espacio, que para nosotros es importante porque sí, pues sencillamente lo que ofrecemos es información para que luego la ciudadanía pues toma su propia decisión, su propia elección y salga a votar. Y en eso sí, los invitamos a todos a que lo hagan el día 2 de junio. Y ya por último, y en esto me gustaría también, de verdad, de todo corazón, agradecer a todo el staff del Ortega, que gracias a ellos es posible la transmisión, que es posible todos los arreglos logísticos y también, pues bueno, toda la actividad en redes sociales. Así que a todos muchas gracias y nos estamos viendo próximamente. Gracias.